como les comentaba, quedan exactos 10 días entre el 13 y el 18 de enero para que se desarrolle el Congreso Futuro 2025 en el Centro Cultural y de Extensión del Instituto Nacional. Es una cita con 122 expositores y expositoras nacionales y extranjeros que buscarán que los asistentes reflexionen sobre el futuro de nuestra especie cuando los avances científicos, tecnológicos y los cambios globales nos enfrentan a dilemas éticos, sociales y ambientales. Y todo esto con una pregunta base. ¿Qué humanidad queremos ser? La misma pregunta que le vamos a hacer a quien ha liderado este evento que ahora ya tiene también alcance internacional. Yo les comentaba, ¿se acuerdan cuando hicimos una entrevista con la embajadora de Marruecos en Chile? Desde Marruecos, que estaba participando precisamente en una versión de Congreso Futuro. Bien, pues de eso les estoy hablando, ¿no? De que ha tenido ya alcance mundial. Y vamos a conversar entonces con Guido Girardi, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Encuentros del Futuro. Guido, gracias por estar con nosotros esta tarde en Sin Pretexto. Bueno, muchas gracias a usted. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, yo creo que Ya lo pues. interesante del Congreso Futuro es que algo único en el mundo, no hay ninguna otra institución que sea capaz de reunir a todo su mundo político, a la izquierda, al centro, a la derecha, al Senado, a la Cámara de Diputados, a todas las universidades, no solamente las públicas, a las privadas, a las regionales, o sea, las más de 60 universidades chilenas, a su Academia de Ciencias, al gobierno de turno. Nosotros hemos trabajado con Bachelet, Piñera, con Boric, y al mundo privado y también a la sociedad civil y a los territorios. En un mundo que no dialoga, en un mundo que hoy día no se encuentra, en una sociedad que está evolucionando de manera a una velocidad exponencial. O sea, hoy día estamos, a diferencia de lo que ocurría en el siglo XX hasta el año 2000, lo que estamos entrando es una era, una fase de la historia de la humanidad donde lo que tiene el signo, la era, es la velocidad y el aceleramiento. Nuestra evolución desde que nos separamos de nuestros ancestros monos hace 7 años, millones de años atrás, cuando nos pusimos de pie, se llama el bipedismo, hemos progresado lentamente hasta llegar hasta acá, un cambio evolutivo maravilloso, donde yo decía hace 3 millones y medio de años ya fuimos capaces de desarrollar las primeras piedras bifásicas, que eran especies de hacha que nos permitían comer alimentos con más proteína. Luego la dominación del fuego como Homo erectus hace 1 millón de años atrás. Y si uno va evolucionando, hace 12.000 años recién somos capaces de domesticar plantas y animales, comienza la civilización, la rueda tiene 4.000 años, y así progresivamente llegamos a la imprenta en 1440, y luego la máquina a vapor, y luego el telégrafo, y luego el teléfono, la televisión. Todos esos cambios fueron lentos y que se hicieron dentro de lo que uno podría llamar los parámetros de las capacidades del cerebro humano, de las neuronas biológicas. Pero lo que estamos viviendo ahora es un salto gigantesco, donde ya el mundo que viene genera una nueva forma de inteligencia que se llama inteligencia artificial, que ya no es la inteligencia de nuestros propios cerebros, sino es una inteligencia de redes neuronales artificiales que lo que hacen es en cierta manera emular, copiar la manera en que funcionan las neuronas del cerebro humano, pero lo hacen a otra velocidad. El cerebro piensa a 120 metros por segundo, es la velocidad en que difunden los potenciales en una neurona. En cambio, en el sistema neuronal artificial lo hacen a 300 millones de metros por segundo. Esto cambia todo. ¿Y qué quiere decir esto? ¿En qué se traduce? Se traduce que cambia la dimensión del tiempo y el espacio. O sea, yo puedo estar con ustedes hoy día en tiempo real, como si estuviera ahí, porque se acorta el espacio. El espacio desaparece. Yo podría haber estado en Francia, en África, conectado con Mirna. Pero el tiempo se hace infinito. Porque antes, en el mundo analógico, un segundo no es nada. En esta era, un segundo son millones y trillones de procesos. Puede cambiar la historia de la humanidad en un segundo. Piensen que las decisiones que manejan las bolsas, que es la economía mundial, se hacen en milésimas de segundo, transacciones. Entonces estamos en otra era. Y esto cambia también la dimensión de la temporalidad. En el tiempo analógico existía la paciencia. Uno estaba dispuesto a esperar el taxi, esperar los resultados de las políticas sociales. Hoy día somos rehenes de la inmediatez. La era digital nos impone un inmediato. Todo tiene que ser aquí y ahora.
ni nadie está dispuesto a esperar. Murió la paciencia. Si el Uber se demora más de 5 minutos, se lo cancela. ¿No? Entonces, eso significa que el cerebro humano está en problema, porque el cerebro humano no es capaz de responder en la rapidez. El cerebro humano, para pensar, piensen ustedes mismos, requiere tiempo, silencio, concentración. No se puede pensar en el barullo de las redes sociales, en el zapping de las redes sociales. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué? ¿Qué humanidad queremos ser? ¿Por qué estos cambios son tan profundos? La inteligencia artificial es tan potente que uno podría decir que había una inteligencia artificial hasta el año 2020 y del año 2020 hay otra inteligencia artificial que se llama inteligencia artificial generativa o ChatGPT más conocido. Hasta el año 2020 la inteligencia artificial era muy potente, pero era una inteligencia artificial específica, como Waze, que solo sabía geolocalización, pero no sabía otras cosas. Era una inteligencia artificial que solo reproducía contenidos humanos, no los creaba, que no entendía el lenguaje natural, que tenía una baja capacidad de empatía y por lo tanto era una inteligencia artificial, yo diría, gobernable por el humano. Hoy día lo que tenemos a partir del año 2020 es un salto cuántico de la inteligencia artificial, es una evolución de la inteligencia artificial, como cuando nosotros pasamos de Homo erectus a Homo sapiens, una evolución gigantesca. Ahí creció nuestro cerebro de 1000 centímetros a 1500. Aquí lo que tenemos es un salto gigantesco evolutivo de la inteligencia artificial, donde la inteligencia generativa es generalista, ya no es específica, va a saber de todo más que los seres humanos en todos los ámbitos y tal vez en unos 3 años más se espera que haya una inteligencia generalista que ya supere al humano en todos los planos. Es una inteligencia que comprende el lenguaje humano, es una inteligencia que ya no solo difunde contenido humano, sino que fue capaz de crear contenido y ya ustedes pueden ver una pieza musical, una obra de arte, que ya no saben si es humana o no humana. Y muchas veces van a decir los humanos que prefieren la creación de ChatGPT por sobre la humana. Además tiene capacidad de empatía porque conoce todo de nosotros. Si alguien conoce todos los aspectos de tu vida, más que tu pareja, más que tu familia, más que tus hermanos, hermanas, bueno, tiene una capacidad de empatía, de influenciarte gigantesca, porque va a saber todos tus dolores, tus sueños. Y además, esta inteligencia artificial, si puede entender el lenguaje natural, entonces, como dice Yuval Harari, es capaz de hackear el sistema operativo del humano y saber todos los aspectos, meterse en todos los rincones de nuestra existencia. Puede crear cultura. Ya. Y por lo tanto, lo que estamos viviendo, y por eso es importante qué humanidad queremos ser, porque pasamos de una tecnología que habíamos venido viviendo desde hace 7 millones de años, e incluso la inteligencia artificial hasta el año 2000, que yo diría, Mirna, que era una inteligencia artificial que aumentaba tus competencias humanas. Yo siempre uso el ejemplo del martillo. Cuando tú puedes, se crea el martillo te permite construir mejor, pero tú decides dónde clavar los clavos y qué construir. Esta inteligencia generativa lo que hace es ella crear nuevos martillos y ella decidir dónde clavar los clavos. Por lo tanto, empieza a ser una inteligencia artificial sustitutiva. Y lo que se espera, por ejemplo, que en los próximos 20 años, la mitad de los empleos que hoy día conocemos desaparezcan. No solo los de baja complejidad, sino médicos, ingenieros, informáticos, abogados. Entonces, como dice Elon Musk, la inteligencia artificial va a hacer todo lo que hacen los humanos, pero mejor. Entonces, tal vez vamos a tener que tomar decisiones que son muy importantes, decisiones éticas, que a lo mejor, aunque la inteligencia artificial pueda hacer mejor todo lo que hacen los seres humanos, nosotros vamos a decidir como humanidad preservar algunas competencias de lo que nos hace el humano para los humanos y no entregársela a la inteligencia artificial aunque ella lo haga mejor. Y eso significa que estamos en un trance evolutivo, así como pasamos de Homo erectus a Homo sapiens. Hay muchos que piensan que estamos pasando de Homo sapiens a un poshumano, a una poshumanidad que ya no va a ser la misma humanidad que conocemos, así como no es la misma sociedad que construyeron los Homo erectus, sino que otro mundo, con otro cerebro, con otro cuerpo. Y por lo tanto, tal vez la decisión también ética es si queremos seguir siendo humanidad, si queremos preservar al humano o queremos pasar a un poshumano. Estas son decisiones éticas muy importantes y por lo tanto hay una discusión y por eso van a haber 10 de los más importantes filósofos, Mirna, del mundo, que alemanes, franceses, que vamos a hacer una cumbre de filósofos donde estos filósofos van a conversar sobre el futuro del humano. ¿Cómo ven ellos el destino del humano? ¿Habrá humanidad? ¿Habrá Homo sapiens o seremos reemplazados por las máquinas y caminaremos
a un poshumano, a un hombre, a un humano máquina. O como dice Ray Kurzweil, el jefe de ingeniería de Google, pero además fundador de la Singularity University, que el ser humano está obsoleto y le tiene que traspasar su conciencia a una máquina para hacerse inmortal, y él prevé que eso va a ocurrir en el 2045. No estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando del jefe de ingeniería de Google y fundador de la Singularity University, uno de los centros intelectuales y científicos más importantes del planeta. Claro, Guido, estamos conversando con Guido Girardi, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Encuentros del Futuro, evento que ya comenzará exactamente y que se va a desplegar entre el 13 y el 18 de enero en el Centro Cultural y de Extensión del Instituto Nacional. Sigamos entonces avanzando porque van a haber varios expositores. Tú dijiste que una buena parte de ellos, 80, son extranjeros, hay un 40% que son nacionales. Vamos primero con los extranjeros, nómbrame algunos y cuáles van a ser fundamentalmente las áreas que van a cubrir. Bueno, viene por ejemplo eh, Rob Knight, que es tal vez el científico más importante que trabaja en la salud del futuro, en las fronteras de salud, que son las bacterias. Tal vez sería interesante que todos supiéramos que los seres vivos somos más bacterias que células propias, que Milner Schiller en realidad es una agrupación de bacterias con algunas células humanas. O sea, todos tenemos más bacterias que células propias. Y se ha demostrado que las bacterias son un segundo cerebro, son un segundo sistema hormonal, son un segundo sistema inmunológico, y que las bacterias liberan los mismos componentes que liberan las neuronas del cerebro, que son la dopamina, la noradrenalina, la epinefrina, que son la oxitocina, que son las hormonas que nos permiten tener sentimientos, emociones, amor. Y por lo tanto hay una dimensión nueva de la salud que se llama los biomas, donde la población de bacterias que tú tienes particularmente en tu intestino son las que determinan tu estado de ánimo, tu estado de depresión, tu ansiedad, estarían determinando enfermedades como la esclerosis múltiple, cánceres, y por lo tanto jugarían un rol muy importante. De hecho, hoy día se están practicando nuevas terapias que son increíbles, que son trasplantes de fecas. Es decir, sacan deposiciones de una persona sana y se las ponen a una persona enferma. Son fronteras apasionantes, todos los seres vivos tienen más bacterias que son las propias, y esto tiene una implicancia Claro. con el uso de antibióticos que estamos usando de manera desmedida, que no solamente afecta a las bacterias de nuestros cuerpos, sino afecta a las bacterias de todos los seres vivos y se están generando procesos de resistencia. Ya se establece que a futuro la resistencia, la Organización Mundial de la Salud, la resistencia a antibióticos ha sido declarada como una de las principales amenazas a la humanidad. Piensen que antes de 1940 no habían antibióticos y tú te pinchabas el dedo con la espina de una rosa y te morías de septicemia. Bueno, va a Claro, haber pero uno de nuestros imagínate. principales científicos que es Rob Knight. Vamos a tener científicos que van a hablar de lo que tú estabas hablando hace un rato atrás, del cambio climático, uno de los principales glaciólogo a nivel mundial, una mujer y también un chileno, van a hablar un poco del cambio climático y de cómo los glaciares, que son las principales reservas de agua que quedan en el planeta, están siendo dramáticamente amenazados. Nosotros particularmente, en la zona central del país, en la zona que uno podría, que es de Concepción a Arica, los glaciares han sido fundamentales para mantener el agua, porque cuando no llueve en invierno, el glaciar es una verdadera cantimplora que va liberando agua durante el verano justo para la sobrevivencia del ecosistema. Pero ¿qué pasa cuando esos glaciares, como está ocurriendo, dejen de existir? Entonces vamos a tener problemas dramáticos. Estamos hablando Claro. también de cómo alimentar el planeta, de las oportunidades que tiene Chile. Piensen que la humanidad no se va a poder seguir alimentando solamente con la agricultura, porque esta consume grandes cantidades de agua en el mundo, genera deforestación, los climas o las situaciones climáticas de aluviones, de tornados, van a afectar esto, está disminuyendo la cantidad de proteínas y aminoácidos esenciales, de minerales esenciales en los alimentos, producto del calor. Entonces se va a desplazar la alimentación a los mares. A futuro ya no vamos a poder comer carne de vaca como hoy día, porque la carne de vaca tiene un impacto gigantesco en el agua. Un kilo de carne de vaca consume 15.000 litros de agua, produce óxido nitroso, que afecta al cambio climático 300 veces más que el CO2, produce metano, que afecta al cambio climático 23 veces más que el CO2, consume la mitad de los granos del planeta,
es responsable de una parte de la deforestación, por lo tanto la alimentación se tiene que trasladar a los mares. Y Chile tiene el mar más productivo del planeta. Y en Chile, nuestro mar va a poder alimentar a futuro a una parte de la humanidad. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros vamos a plantar algas en Chile. Las algas son maravillosas porque no solamente producen omega 3, el ácido graso más valioso, proteínas de alto valor biológico, fibra, sino que son verdaderos riñones que limpian el mar y además producen oxígeno y capturan CO2. Entonces, desafíos como ese también están planteados con expertos noruegos, con expertos de distintas partes del mundo, de cómo Chile puede colaborar a la alimentación mundial en un Claro, mundo donde tirar vamos a vivir claro. una escasez de alimentos. También hay temas de Sí, envejecimiento, también hay temas de ciberseguridad. Bueno, hay desafíos que son apasionantes, muchos temas de inteligencia artificial. Piensa, Mirna, que los no, sí, jóvenes ujú, estamos pasando 7 horas sí, en los teléfonos, ¿no? En las pantallas, y 7 horas son 20 años de la vida en la pantalla, ¿no? Y eso está generando problemas de salud mental, de ansiedad, de depresión, de no, ese es un ideación temazo, suicida, de autoagresiones, que van a total. estar De tratados hecho, lo tanto desde el punto hablamos de vista de salud mental como desde el punto de vista de los expertos y expertas. completamente, pero démosle un espacio también a los expositores chilenos, ¿no es cierto? Y va a estar el chileno José Zagal, Premio Nacional de Ciencias Naturales 2024, académico de la USACH y uno de los pioneros en Chile del mundo en hidrógeno verde. ¿Cuál va a ser ahí el enfoque? Bueno, me imagino, ¿no es cierto?, las potencialidades que tiene el país para poder desarrollar el hidrógeno verde, ¿no? Bueno, pensemos una cosa, el mundo está amenazado. Nuestra principal amenaza y riesgo existencial es el cambio climático que puede extinguir a la humanidad, por lo menos a los seres humanos. Y una parte importante, solo las bacterias van a sobrevivir, ¿no? Pero ellas son el origen de la vida y habrá nuevamente un ciclo evolutivo si eso ocurre. Y por lo tanto, si queremos Correcto. preservar la especie humana, es fundamental en el corto plazo disminuir el uso de combustibles fósiles, es decir, no seguir usando petróleo, ni carbón, ni gas producto de los combustibles fósiles. El escenario que estamos viviendo hoy día es desastroso. Superamos ya el escenario optimista de no sobrepasar 2 grados de temperatura. Ya estamos en los en más de 2 grados e incluso en escenario de más de 4 grados, que es un desastre. Piensen que desde 1850 hasta ahora, la temperatura que nos tiene muy colapsado y con todos los problemas que nos genera, ha aumentado en cerca de un poco más de 1,2 grados, nada más. Piensen qué pasaría si aumenta la temperatura en 4 grados, pero no en un periodo largo de tiempo, sino en un periodo muy breve de tiempo. No nos vamos a poder Claro. adaptar. Entonces, la respuesta, la solución, una de las soluciones es que cambiemos el uso de combustibles fósiles por otro combustible. ¿Cuál es el otro combustible? La energía limpia, energía solar y eólica, y el uso de la energía solar y eólica para almacenarlas como como hidrógeno verde. Hidrógeno verde porque está producido por energía solar y eólica que son limpias. ¿Cómo se produce el hidrógeno verde? Se toma agua, la Claro. molécula del agua es H2O, dos hidrógenos y un oxígeno, pero necesita mucha energía para romper esa molécula. Pero el potencial que tenemos nosotros, energía solar y eólica, es tan fuerte que logra quebrar la molécula de hidrógeno y agua, que es hidrógeno y oxígeno, que es el agua, y tú puedes obtener el hidrógeno, y ese hidrógeno lo almacenas. Y ese hidrógeno es un combustible, y es increíble. El hidrógeno es igual que el gas de la casa. Es un gas que tiene un alto poder calorífico, mayor que el carbón y mayor que el gas de la casa, que usan para cocinar. Tiene además como contaminante, a diferencia de los fósiles que contaminan con CO2, monóxido de carbono, material particulado, su contaminante es agua, por lo tanto es maravilloso. Ahora, todavía existe Ujú. tecnológicamente un problema ya no para separar la molécula de hidrógeno y oxígeno para producir hidrógeno, sino para poder poner el hidrógeno dentro de tubos. Eso, pero, ¿por qué es importante esto? Porque Chile tiene el mayor potencial del Ujú. planeta de energía solar en el norte y el mayor potencial del mundo, energía de vientos en la Patagonia. Chile podría, por sí solo, entregar el 30% de la demanda mundial de energía a futuro si Chile desarrollara una política. Nosotros debiéramos empezar de aquí al 2050 con 2 millones de megas de energía solar y eólica instalada. Piensen que hoy día tenemos solo 30.000. O sea, 2 millones es multiplicar por muchas veces la capacidad instalada. Pero si nosotros tenemos un gran acuerdo país, un acuerdo político, intelectual, un acuerdo de los territorios, la sociedad, del mundo privado,
podríamos ser los líderes mundiales del hidrógeno verde, es decir, la Arabia Saudita del futuro. Podríamos ser ricos, no solamente ayudar a salvar el planeta, pero Chile se transformaría en un país más rico. Nosotros estimamos que 2 millones de megas son cerca de más de 400.000 millones de dólares de ingresos. O sea, multiplicar por varias veces los ingresos que hoy día tenemos, y eso significaría que nunca más en Chile habría problema para tener una pensión digna, una salud digna, una educación digna, porque tendríamos los recursos como lo tiene Arabia Saudita, como los tiene Emiratos, para usar bien esos recursos, ¿ya? Y usarlos, invertirlos en la gente, en educación, en calidad de vida, en seguridad. Bueno, eso lo podemos hacer de hidrógeno, pero lo mismo lo podríamos hacer alimentando al planeta. Quiero recordar que Chile además tiene el potencial más grande del mundo de cobre y de litio, que son fundamentales para el futuro. O sea, este es un país que está sentado arriba de una mina de oro, lo ve todo el mundo menos nosotros. Y bueno, la idea de que uno de estos científicos que tú planteas nos hable justamente del potencial de Claro. hidrógeno verde, que es uno de los potenciales que tiene Chile. No, una maravilla. Guido, para ir cerrando, pero quiero preguntarte por esta internacionalización del Congreso Futuro y que tú además, su primera expresión en Marruecos, ¿es parte de un continuo que se va a seguir desarrollando en otras partes del mundo? Bueno, yo creo que el mundo vive una crisis, porque la política perdió la capacidad intelectual. Antes, todos los intelectuales eran militantes de partidos políticos, nosotros lo vivimos juntos, toda la intelectualidad tenía una militancia, y por lo tanto el Estado, los gobiernos, los parlamentos, tenían capacidad de pensamiento. Hoy día la mayoría del mundo intelectual se ha alejado de la política. Además, la política es rehén de la inmediatez, y en la inmediatez no hay tiempo para pensar, se vive en una urgencia permanente, en un presentismo permanente, y el pensamiento requiere, como decíamos, silencio, un análisis de mediano y largo plazo. Eso no está ocurriendo. Entonces, además, la polarización que nos produce las redes sociales, que nos dividen, que nos polarizan, que nos encierran en burbujas de iguales, está haciendo que no haya conversación democrática en ninguna parte del mundo, que haya una confrontación. En todas partes del mundo, antes la izquierda y las derechas eran los centros capaces de conversar, ponerse de acuerdo respecto a temas centrales. Hoy día no lo están haciendo y sin acuerdo no hay futuro. Aquí, en un mundo donde vivimos una tormenta perfecta, si en tiempo de tormenta no remamos todos para el mismo lado, no va a haber futuro. Entonces, el Congreso Futuro, ¿por qué es importante? Porque une a esos mundos, Claro, une a la tal política, cual. que está en una permanente trinchera y batalla, lanzándose piedras, pero dentro del Congreso Futuro se conversa y se construyen acuerdos. Une al mundo intelectual, que hoy día está separado de la política, a nuestras universidades, a lo largo de todo Chile, públicas, privadas, regionales, a nuestros científicos y científicas, a nuestros intelectuales, los une con la política, los une con el mundo privado, los une con la sociedad y por lo tanto se genera un espacio de conversación. Este modelo está siendo mirado por mucho interés por muchos países. De hecho, este primer congreso que hicimos en Marruecos, lo hicimos con el Parlamento marroquí, las universidades marroquíes, y fue muy interesante, fue replicar Congreso Futuro, pero en 2 días, un piloto. En marzo de este año lo vamos a hacer en Madrid, Iberoamericano, con científicos, Maravilloso. parlamentarios e intelectuales de toda Latinoamérica con España. Entonces, así como Chile exportó la ley de etiquetado, así como Chile exporta la ley de neuroderecho, Chile se empieza a transformar en un centro de pensamiento que exporta, imagínate, a Europa Correcto. y a África, algo que a veces nosotros no valoramos, que se llama Congreso Futuro, que es gratuito, que es colaborativo, nadie cobra, ninguno de los científicos que viene cobra, ¿no? Les pagamos el No, avión, increíble. hotel, ¿tá? Sí, por Pero vienen supuesto. gratis, o sea, repone algo que es muy importante. ¿Qué es lo que No, repone? maravilloso. La Repone en un colaboración, mundo pues. individualista, egoísta, polarizado, repone gratuidad, solidaridad, inclusión, conversación, respeto al legítimo otro, ¿no? Y capacidad de construir una visión común respecto a los desafíos del futuro. Entonces, eso yo creo que vale mucho en este tiempo, ¿no? Pone valores Ya, pues. de humanidad, de humanismo, y por eso Congreso Futuro es un gran actor de la democracia para el mundo que viene, pero es también un gran actor del humanismo y de preservación de lo mejor del humano. Y queremos que la tecnología Absolutamente. y la inteligencia artificial no caigan en manos de aquellos que quieren destruir la democracia y la humanidad y la sociedad, sino todo lo contrario, para mejorar la humanidad, para que sea más justa, más solidaria, más fraterna y las personas puedan ser más felices, pero en un mundo mejor que además sea respetuoso del resto de los seres vivos. Eso es el Congreso Futuro.
Perfecto. Guido Girardi, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Encuentros del Futuro, te agradecemos muchísimo que nos hayas Mirna, dado tal vez esta entrevista para poder comprender, ¿no? lo Dime. último, los que quieran pueden ir a Punto Ticket, es gratuito, es por orden de llegada, o en la Ah, página qué bueno. congresofuturo.cl, todo lo que hacemos gratis, no tiene derecho a autor, o lo pueden seguir por Ya, streaming. Hay perfecto. muchos medios, plataformas que van a Eso. estar en streaming, Congreso Futuro, no se lo pierdan, Ah, esto es pero qué algo bueno. único en el mundo y los Totalmente. invitamos, las invitamos a inscribirse o a seguirlo en congresofuturo.cl. Además, vamos a hacer una feria esos días, este es el símbolo Congreso Futuro, una feria donde van a poder ponerse de experiencias inmersivas, no solamente pueden ir a las charlas, pueden ir en familia a disfrutar una jornada de conexión con el No, siglo XXI maravilloso. y con este mundo que viene, que es apasionante y del cual tenemos que entenderlo para poder tomar lo mejor de ese mundo y tratar de evitar aquellas amenazas que tienen todas estas tecnologías. Ya pues, Guido, que tengas un muy buen fin de semana. Muchísimas gracias y que todo salga como ustedes lo esperan. Chao, Mirna. Chao, chao.